por ahí hace ratito me recordaban que hace 2 años, como que de los últimos eventos presenciales que hubo fue un encuentro sobre Escazú, y luego pues se nos atravesó una pandemia de 2 años, pero nos da muchísimo gusto verles de nuevo por aquí, caras nuevas, caras conocidas, sean todas muy bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto podernos ver físicamente nuevamente después de tanto tiempo. Es un gusto podernos reunir para intercambiar ideas, para confundirnos juntos, encontrar claridad y poder seguir avanzando. Son temas complejos y para eso vale la pena tener el conocimiento colectivo que podemos generar entre todas las personas que estamos aquí presentes, más todas las personas que están presentes acompañándonos a través de los medios electrónicos. Estamos jugando con este sistema híbrido para tratar de aprovechar al máximo el conocimiento colectivo. En 2021, gracias a que en enero, el 22 de enero, México y Argentina entregaron su instrumento de ratificación, el acuerdo pudo entrar en vigor en el marco de la celebración del Día de la Tierra. Con mucho gusto, entonces, un año después tiene lugar la primera conferencia de las partes. Comentar son las decisiones que fueron aprobadas. En la página de la CEPAL está el documento en extenso, lo hemos compartido también en todos los grupos y redes sociales para que puedan acceder a ellos. Y bueno, yo solo les comentaré una síntesis de estos. ¿Cuáles fueron las 6 decisiones aprobadas? Las reglas de procedimiento de las conferencias, se eligió la mesa directiva, cómo va a funcionar el comité de apoyo a la aplicación y al cumplimiento, los arreglos financieros, cómo van a ser las siguientes conferencias, el tema de defensoras y defensores. Se establecieron las reglas de procedimiento de las conferencias para todas las COPs. Y de manera destaco que se volvió a hablar de que el público va a seguir teniendo participación en tener acceso a los documentos, poder intervenir, poder circular documentos y elaborar propuestas de texto, la organización de eventos paralelos. Se la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Comparada, nos pasas la siguiente, esta nos la tomamos al final de nuestra reunión. Creo que sí hemos avanzado, ¿no? Una mujer dirigió este proceso, mexicana por cierto, y creo que haber logrado tanto se debió al empuje que le dio Alicia Bárcenas a esta historia. Y bueno, que una mujer hubiera liderado ya es un logro. Pero tantas personas jóvenes, tanta sociedad civil presente en este acuerdo, creo que es fundamental y lo debemos de... ya cómo le hacemos para que esto que hemos logrado siga adelante. Tenemos entonces un escenario interesante a continuación. Logramos puntualizar muchas cosas como el acuerdo de Escazú para las mujeres, pero sigue, ¿qué vamos a hacer después de esta primera COP? Gracias. Bueno, tenemos que buscar apropiarnos de él y sobre todo un poco la pregunta es ¿qué puede hacer Escazú por nuestras agendas? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de grupos indígenas, que no hay una referencia explícita, directa en el acuerdo, pero que hay muchas cosas que sí, ¿no? La información para la participación, la información para acceder a la justicia, tiene que estar en lenguas que no necesariamente sea el español, tiene que estar en formatos culturalmente adecuados. Tenemos que apropiarnos y ver qué, o si estamos hablando del convenio 169, cuáles son esas prerrogativas del 169 que se van a cumplir mejor, o las obligaciones del Estado mexicano que se van a cumplir mejor a través de los elementos que presenta el Acuerdo de Escazú. ¿Qué puede hacer el Acuerdo de Escazú por nosotros, por la pesca allá en la península, en Baja California? ¿Qué puede hacer por los bosques en Michoacán, por los aguacateros? Un poco, porque al final es eso, Escazú se trata de nuestras leyes, de hacer cumplir nuestras leyes en primera instancia. Después viene otro de los acuerdos de la Conferencia de las Partes, es va a haber un foro anual de personas defensoras en el marco de la Secretaría del Acuerdo. Y esto da para mucho, da para hacer, yo escuchaba ideas de decir, bueno, pues hagamos un conteo regional de, crudo, está de rudo, pero de la violencia contra las personas defensoras, ¿no? Bueno, determinar cuáles son las rutas que desde sociedad civil queremos y cómo queremos seguir trabajando, incluso con los resultados también de este encuentro.
La otra cosa que me parece muy importante es, o nos parece más bien, es cuáles son las acciones que podemos hacer en los 3 niveles de gobierno. Claro, porque a veces estamos muy pendientes de qué es lo que diga la federación, pero bueno, ¿qué dicen los estados? ¿Qué dicen los municipios? Por ahí tenemos la presencia de unos compañeros de Uspanaco, de Veracruz, que nos van a contar. En fin, también podemos ir aterrizando. Yo digo, si los ODS se pudieron localizar en los estados y en los municipios, y la Agenda 21, aquellos que se acuerdan de esto hace muchos años, también se puede hacer el acuerdo de Escazú, precisiones más si los estados pueden formar o no parte de los acuerdos internacionales. Los estándares me parece que pueden permear, o nos parece que pueden permear hasta abajo. Las acciones de urgente aplicación para reducir los riesgos de las personas defensoras del medio ambiente. El artículo 9 del acuerdo de Escazú establece esto, y se deben tomar acciones, que se debe generar un contexto adecuado para que estas personas continúen realizando su labor. Es algo nuevo. Estamos tratando de entender, creo que todas las personas que estamos aquí tenemos un particular interés en todo eso, en cómo encontrar claridad en qué tipo de recomendaciones podemos hacer, sobre todo a las autoridades, cuando en un contexto tan complejo como el de hoy en día, muchas veces los riesgos vienen incluso de las propias autoridades. Entonces es realmente difícil, y justo por eso estamos presentando y realizando este tipo de acciones, de talleres, para entre la generación de conocimiento colectivo, generar propuestas que ayuden y que faciliten en este sentido a reducir los riesgos, porque claramente estamos en una situación que es un foco rojo en este sentido. El año pasado hubo una serie de eventos en conjunto con nuestros socios, el Instituto Mora y la Agencia Francesa al Desarrollo. En estos eventos se platicaron varios retos particulares. Voy a compartir algunos por derecho de manera muy breve en relación al acceso a la información. Si bien el país cuenta con mucha experiencia en el tema y de cierta forma es un referente regional y hasta internacional en materia de acceso a la información, hay varios retos importantes sobre cómo acercar estas herramientas que ya existen a sectores no especializados, cómo combatir la brecha digital, cómo fomentar la difusión a la ciudadanía y grupos minoritarios, y así como llevar este tema general de acceso a la información a lo particular relacionado a los asuntos medioambientales. En el caso de la garantía de acceso a la participación, bueno, hay retos particulares sobre la articulación de la Administración Pública Federal. En estos eventos donde participó sociedad civil, academia, distintos sectores, bueno, se platicó mucho sobre cuánta coordinación y cooperación entre todos los sectores se necesita, cómo se construyen mecanismos de abajo hacia arriba para coordinar la participación y cómo se sensibiliza a los servidores públicos. Un diagnóstico en el cual se identificaron tanto los retos como el contexto o las actividades necesarias para justamente fortalecer la justicia ambiental e impulsar la adecuada implicación y implementación del Acuerdo de Escazú en México. Realmente, como uno de los retos es como garantizar los derechos de acceso ambiental y el derecho a defender derechos humanos. No voy a negar el reto. No es solamente reconocer los mecanismos jurídicos, sino asegurar de su eficacia. Por ejemplo, sobre revisar el marco jurídico de acciones colectivas o las medidas de reparación relativas a los daños medioambientales. A través de esto, sobre todo, es común y de nuestro lado a trabajar y apoyar y a regresar sobre esto después, sobre el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones encargadas de impartir y administrar la justicia, y cómo todos estos operadores públicos del poder judicial y ejecutivo, para que tengan todo el material para poder juzgar justamente conflictos ambientales, y dada la complejidad un poco técnica científica, ¿no? Y respecto a otro punto muy importante es cómo garantizar el derecho a defender derechos humanos ambientales, y aquí viene el punto como un avance muy importante del Acuerdo de Escazú, como en comparación un poco con la Convención de Aarhus, es que aquí este acuerdo abre la oportunidad de trabajar
justamente para que los defensores ambientales puedan tener un mejor entorno libre y seguros, sin riesgos e intimidación para poder hacer su trabajo adecuadamente. El componente económico-financiero, hay que fortalecer un fondo para la implementación del Acuerdo Escazú, de lo que se hablaba hace un momento, y este fondo para la implementación del Acuerdo Escazú puede venir de los fondos estatales. O sea, en los estados hay fondos ambientales y esos fondos pueden destinar para proyectos de implementación del Acuerdo Escazú o específicamente para su implementación en el ámbito estatal, ¿no? Porque de que baje el presupuesto a nivel nacional estatal eso es casi imposible. O sea, lo estamos viendo con las autoridades ambientales y los recortes presupuestales. Si nosotros esperamos esa cascada de recursos del federal a lo estatal, es imposible. Entonces hay que adaptar lo que ya está, reglas de operación de los fondos estatales, ¿sí? En Querétaro ya hay el fideicomiso para la protección de víctimas. Esto es muy importante, ya tenemos un fideicomiso, hay que modificar las reglas, la ley, para que entren los defensores ambientales. Sabemos que está todo este enfoque en materia de derechos humanos y de periodistas, pero ¿por qué es importante ponerle nombre y apellido a las defensoras y defensores en materia ambiental o en asuntos ambientales? Porque están defendiendo un bien colectivo, ¿sí? Y otra cuestión bien importante, miren, desde la parte de la psicología social, ya sé aquí mis notas de un artículo que escribí hace poquito, es que no estamos frente nada más a actos de violencia, estamos frente a violencia extrema, estamos ante violencia sin límites, y la diferencia de cualquier acto de violencia, un acto de violencia sin límites, es que estos actos de violencia contra los defensores ambientales tienen también un objetivo: presentarse ante la sociedad para desalentar la defensa, y eso debilita la democracia, y eso nos quebranta el Estado de Derecho. O sea, eso es algo todavía mucho más profundo. Por eso se le tiene que poner nombre y apellido en todos los instrumentos jurídicos y de política, que son defensoras de derechos humanos y periodistas, claro, pero además ambientales, porque el medio ambiente es, como todos los derechos humanos, interdependiente, indivisible, universal, y cuando se quebranta el medio ambiente se colisionan otros derechos. Pero además, al ser un bien colectivo, difuso, de tercera generación, es la política pública la que va a materializar su justiciabilidad. Entonces, otra parte muy importante es que todos como defensoras y defensoras nos unamos en este discurso, y que además hablamos de lo que nos une, no de lo que nos separa, y de que nos une el amor y la cultura de paz, porque no podemos estarnos enemistando entre las propias defensoras y defensores. El objetivo del sistema es eso, ¿sí? Y no podemos permitir que, si ya nos robaron la paz, nos roben también la unidad. Si se fijan, una enorme concentración en el centro, ¿no? En el centro del país de acciones, varias también en la parte sureste, y el norte también tiene varias, norte-noroeste, ¿no? Tiene varias actividades. Pero sí tenemos toda una franja aquí medio central que está medio vacía. Eso nos dice que tenemos que ver, que nos está faltando una representación aquí en esta reunión, creo, porque estoy segura que acciones debe haber un montón. Otras acciones por acá tenían que ver con capacitaciones a ciertos sectores del funcionariado público. Se mencionaban varias poder judicial, por ejemplo, ¿no? Quienes hacen posible este tipo de eventos, quienes nos siguen impulsando a organizarlos, a trabajarlos, a convocarles, y de quienes también nos enriquecemos cada vez que les escuchamos, y pues claro, después de 2 años que nos vemos más allá de una pantalla. Para cerrar, voy a pasar la palabra con mis colegas con quienes arrancamos esta mañana, a que nos den quizá unas conclusiones y nos digan también con qué nos vamos, y a lo mejor a que nos introduzcan. Efectivamente, cuando vemos todo lo que falta por hacer, todo lo que no hemos hecho, todos los que no han sido convocados, todos los que no han sido escuchados, es mucho lo que falta por hacer. Pero por eso también me parece importante iniciar esta mañana con este recuento de lo que sí hemos logrado, y que con esa visión optimista de que, pues, poco a poco y en la medida de nuestras capacidades, pero queremos seguir. ¿Qué sigue hacia adelante? La verdad es que de pronto también siento que hay una suerte como de desazón, de quisiéramos, podríamos estar haciendo más,
pero la verdad, la otra es, recordemos que en este grupo ya tenemos las ideas más o menos, algunas más claras que otras, pero allá afuera, desde la Ciudad de México, en las distintas ciudades medianas, chicas, cabeceras municipales, qué sé yo, etcétera, etcétera, el resto del país Escazú es bien nuevo y hay que trabajar en varias pistas, hay que pensar en el futuro mediano, una cosa muy técnica, pero no olvidar que seguimos en una primera fase también de dar a conocer, de entender el acuerdo, y que eso tiene que ver no con la CEPAL ni con las Naciones Unidas, incluso, perdonen ustedes, ni siquiera tampoco con los derechos humanos a nivel regional, tiene que ver con cómo podemos hacer que se cumplan las leyes que tenemos en nuestro país de información, participación y justicia, y cómo las mejoramos. Y ese es un trabajo que todas y todos venimos haciendo en sus distintos frentes y trincheras desde hace muchos años, y vamos a tener que seguir haciéndolo. Escazú es solo una herramienta más para complejizar las explicaciones, pero de pronto siento que nos enredamos así como en la cosa muy profesional. Pues nada, hay que seguir difundiendo el ejercicio, la exigencia. Pero está iniciando en esta etapa de implementación. Creo que ha habido un montón de ideas que, si bien se pueden mejorar y hay que analizarlas y aterrizarlas, son un montón de ideas que nos brindan una línea base para seguir construyendo este proceso, para seguir incidiendo y lograr una estrategia que nos permita, como sociedad civil, realmente tener impacto en la toma de decisiones y hacer realidad el acuerdo de Escazú.